¿Te han criticado por no guardar el sábado? ¿Te has preguntado qué dice realmente la Biblia sobre esto? Hoy te voy a mostrar en solo 2 minutos lo que Jesucristo dice en su palabra sobre este tema que causa tanta controversia. La respuesta es simple y está en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Este pasaje nos da una instrucción directa sobre cómo debemos responder cuando alguien nos critica por nuestras prácticas religiosas. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. ¿Qué significa esto? Este versículo nos enseña que nadie tiene derecho a juzgarnos por lo que comemos o bebemos. Nadie debe criticarnos por no observar ciertas festividades. Nadie puede intimidarnos por no guardar el día sábado. La transición del Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se guardaba el día sábado. En el Nuevo Testamento, los cristianos se congregan el día domingo. No permitas que te intimiden. La palabra de Dios es clara. Estas prácticas del Antiguo Testamento eran sombra de lo que habría de venir, pero la realidad la encontramos en Cristo. Pero hay más evidencia. Vamos a Juan 20:19. Juan 20:19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos, y les dijo: La paz con vosotros. ¿Cuál es el primer día después del sábado? El primer día después del sábado es domingo. Jesucristo resucitó el día domingo. Los discípulos, no los judíos, estaban reunidos ese domingo. Los judíos se reunían el sábado. Los cristianos se reunían el primer día después del sábado, domingo. ¿Y qué pasó? Jesucristo apareció y confirmó con su presencia que los cristianos deben reunirse el domingo, no el sábado. Cristo mismo validó el día domingo al manifestarse ese día a los discípulos reunidos. Pero hay más. 8 días después, otro domingo, dice el versículo 26, Juan 20:26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: La paz con vosotros. Los discípulos estaban otra vez reunidos en casa. ¿Y qué pasó? Vino Jesús y se puso en medio de ellos. La evidencia es clara. Primera vez, domingo. Cristo aparece y confirma. Segunda vez, domingo, 8 días después, Cristo aparece otra vez. ¿Le dijo que estaba mal reunirse en domingo? No. ¿Les dijo que tenían que guardar el sábado? No. Cristo mismo estableció el patrón. Los cristianos se reúnen el domingo. Pero vamos con más evidencia. Hechos 20:7. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Analicemos algo importante. Primero, vuelve a ser domingo. Segundo, la reunión también incluye un mandato de Jesús, la fracción del pan. Quiere decir, hoy en día, Eucaristía, regalo de Dios. Vemos cómo la iglesia primitiva hace todo lo aprendido por Cristo. Otra cita, 1 Corintios 16, 1-2. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. ¿Cuándo se reunían? Cada primer día de la semana. Cada domingo. No dice una vez. Dice cada domingo. Los cristianos se reunían, todos los domingos. Escucha esta pregunta clave. ¿Por qué Pablo dice que recojan la ofrenda el domingo?
Si los cristianos se reunían el sábado, ¿para qué recoger ofrenda el domingo? ¿Quién va a dar ofrenda si no hay reunión? La respuesta es obvia. Se reunían el domingo, por eso se recogía la ofrenda el domingo. No existe ni una sola cita bíblica que diga que los cristianos del Nuevo Testamento se reunían el sábado, pero sí hay múltiples citas que confirman que se reunían el domingo. La evidencia es clara e irrefutable. Desenmascarando el engaño, los adventistas usan Hechos 17:2 para decir que Pablo se reunía con cristianos el sábado. Mentira. Hechos 17, 1 al 3. 1. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. 2. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. 3. Explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús, a quien yo os anuncio. ¿Con quién se reunía Pablo? Con los judíos en la sinagoga. Pablo iba según su costumbre a la sinagoga judía. No era reunión cristiana, era evangelización. Pablo iba a discutir con los judíos basándose en las Escrituras. Por 3 sábados les predicaba para demostrarles que Jesús era el Mesías. La diferencia crucial. Los judíos se reunían el sábado en la sinagoga. Los cristianos se reunían el domingo en las casas. El desafío final. Reto a cualquier adventista que me muestre una sola cita, donde diga que los cristianos, no judíos, se reunían para culto cristiano el día sábado. No existe tal cita. Todas las reuniones cristianas del Nuevo Testamento fueron en domingo, el origen bíblico del Día del Señor. Apocalipsis 1:10. La revelación final. Los adventistas dicen que Constantino inventó el término Día del Señor para el domingo. Otra mentira. Apocalipsis 1, 10 a 11. Caí en éxtasis el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Lo que veas escríbelo en un libro, y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. ¿Quién inventó el término? San Juan el Apóstol, no Constantino. San Juan fue el primero en llamar al domingo Día del Señor. Esto fue antes de Constantino. En el siglo I, la Biblia misma establece el término Día del Señor, domingo. El reto final. Te reto, adventista. Toma tu propia Biblia. Lee Apocalipsis 1:10 con tus propios ojos y compruébalo. Hermanos, les he demostrado con 6 pruebas bíblicas por qué en la Iglesia Católica orgullosamente guardamos el domingo. Nosotros sí respetamos los mandamientos para distinguir el bien del mal, pero los mandamientos no nos salvan. Nos salva Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Jesucristo nuestro Señor. Si este video te ayudó, compártelo y suscríbete para más enseñanzas bíblicas. Dios te bendiga.